Bueno, señores, ya está Daniel Goebel en el piso, pero antes vamos a nuestra sección Los escritores en sus bibliotecas. Hoy visitamos a la historiadora María Sáenz Quesada. Esta es su casa y esta es su biblioteca. Ahí va. Hola, estamos acá en mi escritorio, donde está una parte de mi biblioteca y donde transcurre también una parte de mi vida de trabajo. Aquí, fundamentalmente, atrás mío hay muchos libros de viajeros, en parte heredados de mi papá, en parte comprados por mí. Está también la primera parte de la colección de Todo es Historia, que ocupa otros estantes, porque con 50 años la colección es enorme. Tengo también colecciones como las que publicamos con Nuestro Siglo, en su momento, y una variedad, pero es una variedad donde, por ejemplo, si me doy vuelta acá, hay mucho de historia de Buenos Aires, algunos buenos libros de arte, pero siempre con un sentido de ilustración gráfica, que también es una de las cosas que siempre me han interesado. Claro, lo mío son bibliotecas de historia, libros de historia. ¿Leo solamente historia? No, leo mucha literatura, pero en general son libros que tomo prestados al círculo cultural, mi gran fuente de provisiones, también prestados entre gente amiga, y solo conservo algunos muy especiales que me han gustado mucho, y desde luego también 2 libros muy queridos de mis amigos que me han regalado. Esos libros los conservo, pero si no, en general, tengo que reservar para el libro de trabajo. Cada tanto tengo que buscar temas muy diversos. Por ejemplo, historia de las mujeres, historia social, historia rural, historia política. Tengo todo un sector muy importante de historia reciente, aunque con todo lo que se publica últimamente todavía no es tan completo como yo lo pensaba hace unos años. De manera que hay un orden. Me gusta mamarrachar los libros, son una vergüenza. Antes hacía anotaciones muy finitas, ahora al contrario, anoto de la manera más tosca, pero para mí me resulta muy útil. Prestar libros, si son indispensables para mí, es muy raro que los preste porque se sabe que el libro suele no volver. En un pequeño círculo tenemos préstamos de libros. Pero regalar, sí, cada tanto, no solo en las mudanzas, que son realmente un incentivo para sacarse una buena cantidad de libros. Acá tengo una foto que quiero mucho, acá con Alfonsín, cuando se reabrió el Museo de la Casa de Gobierno, yo era la directora. Aquí con Vargas Llosa y con Red Bradbury, cuando estaba en la Secretaría de Cultura. Aquí nuestro nieto precioso que vive en Suiza, mi marido y yo en algún viaje. Y acá estoy con un escritor muy importante del pasado, que es don Ramón del Valle Inclán, el escritor favorito de mi madre, y que tiene su estatua donde se sentaba frente a Santiago de Compostela. Tengo algunos libros de la biblioteca de mamá, que son ediciones muy finas de los años 1920, 1930, y también algunos heredados de una biblioteca más antigua que había en la familia mía en Mendoza, donde tengo, por ejemplo, una constitución de 1812, que fue utilizada por los abogados que había allí mendocinos, y no mucho más, porque tampoco me interesa coleccionar libros antiguos. Tengo además... como soy académica, en la Academia Nacional de la Historia está la biblioteca más espectacular que hay y realmente uno puede consultar los libros y yo en este momento ya mucha compra de libros no hago. Pero sí compramos mucho con mi marido de actualidad política. Eso sí, tenemos bastante de los bestsellers actuales. Tengo 2 áreas. Una es el área de trabajo y otra es el área de recreación.
Soy muy lectora de novelas, he leído varias este año. Acabo de leer una de Schlink, muy linda, sobre un encuentro de amigos en torno a un tema político de la Baden-Meinhof. Acabo de leer un libro de Philippe Claudel, muy emotivo, sobre la muerte de un amigo. He leído otras varias novelas este año, pero fundamentalmente estoy estudiando y trabajando los años 1940 en la Argentina, con la idea de hacer un gran escenario de lo que era el fin del ciclo conservador y el comienzo del ciclo nacional popular, entre el 42, 43 y 44. Y obviamente todo lo que tengo en un sector de mi biblioteca son los apuntes, las fotocopias. Ahora saco fotos con mi celular. Estoy bastante actualizada en lugar de copiar, pero bueno, de todas maneras hay que volver a trabajar todo eso. Y de algún modo tengo todo un sector de trabajo que luego, cuando termino el libro, se convierte en un armario donde hay grandes archivos ocultos que no se pueden ver. Bueno, qué programa esta tarde, ¿eh? Daniel Goebel ahora con nosotros, señores. Daniel Goebel estuvo el año pasado, la última vez que viniste fue cuando salió El Absoluto. Exactamente. Esa gran novela de Goebel. Recién hablábamos con Monty de una novela abarcadora, ¿no es cierto? También lo es El Absoluto. Sí, por lo que escuché, Monty me ganó en tiempo de dedicación. 30 años si le estuvo dedicó. 30 años escribiendo un libro. Sí, impresionante. ¿No? Bueno, en el medio hay obras de teatro y otras Exacto, cosas, sí. ¿no? Vos no estuviste 30 años, pero también es una novela, Sí, es una novela a la que le dediqué bastante tiempo. es evidente. Bueno, ahora se ganó el premio. Felicitaciones y me alegro mucho, Daniel Goebel. El premio de la Academia Argentina de Letras se le entregaron hace unos días. Premio a la mejor obra de ficción de los últimos años. De los últimos 3. De los últimos 3 años, El Absoluto. Sí, Y señor. además a toda la trayectoria de Goebel, este merecido premio. Me estaba acordando en este año, a principio de año, cuando la Feria del Libro da todos los años el premio al mejor libro del año anterior, que ganó María Moreno con Blackout. El segundo lugar, no sé si lo sabés, salió Daniel Goebel Es con un El honor. Absoluto. Bueno, ahora lo podemos Es un honor decir. secundario. Sí, bueno. La última votación, el desempate, fue entre María Moreno y tu novela El Absoluto. Finalmente ganó María Moreno, pero bueno, estuviste ahí a punto. Ujú. Y Me bueno. gustó mucho Blackout, así que no es Sí, es un precioso deshonor, libro ni mucho también. menos, sí. Es un precioso libro. Por suerte tenemos varios libros buenos por año en la Argentina, unos cuantos. Sí, sin duda. Si yo tuviera que recomendar alguno de este año, recomendaría, no uno, dos. A ver cuáles son, principio. ya que llegamos a fin de año, Claro. empiezan las recomendaciones. Recomendaría El artista más grande del mundo de Juan José Becerra. Becerra. Y Que no vino acá Becerra a hablar de ese libro. No le coinciden las fechas de grabación. vive no sé lejos, cómo. vive en La Plata. Sí, pero bueno. Y el me otro gustaría que viniera. que acabo de terminar de leer es La herida de Fernández Díaz. Bueno, estuvo acá la semana pasada. Sí. Libros completamente disímiles, Nada que ver. pero extraordinariamente Los dos te fructíferos. gustaron. Sí, muchísimo. Sí, Los sí, dos te sí. gustaron. Ujú. Bueno, no, llega fin de año y vienen las vacaciones, que hay más tiempo para leer y acá todo el mundo recomienda algo. Goebel también acaba de sacar un nuevo libro, muy diferente. Cada libro de Daniel Goebel es muy diferente al anterior, eso lo he dicho siempre. Y ahora 3 visiones de las 1001 noches. Exactamente, sí. Vos tenías un libro anterior de cuentos relacionado con este tema. Sí, la historia en realidad es así. Cuando yo estaba escribiendo El Absoluto, así como Monty escribía obras de teatro, mientras yo escribía El Absoluto escribía otras novelas y dentro del Absoluto había cuentos que en algún momento yo tuve la impresión de que exigían pista propia. Entonces los extraje y se convirtieron en un libro de cuentos que publiqué hace unos 10 años que se llama Los padres de Sherezade. Luego, con el paso del tiempo, fui deseando escribir algo más sobre las 1001 noches. Entonces
fueron apareciendo un par de textos más y me di cuenta que tenía que extraer del libro de cuentos Los Padres de Sherezade precisamente ese cuento y armar Es una un pequeña capítulo trilogía. Claro, son 3 cuentos interrelacionados. Son 3 versiones sobre el origen de las Mil y una Noches. La primera es la historia de amor y de abandono entre Shahryar, el sultán, y Sherezade, es decir, se interrumpe el relato, las Mil y una Noches no se escriben. En el segundo cuento yo... Pero en los espera, pro- vamos un poquito Sí, más con este. dale. Esto ya es imaginación tuya. Por supuesto, los 3 son textos que no están en las Mil y una Noches. No, y que, claro, pero bueno, en los otros 2 vos contás la historia de cómo llega a Occidente. Exactamente. ¿Eso es real? No, en Ah. absoluto. Digamos, Los Padres de Sherezade bueno, es una porque podría haber fantasía sido. probable. Digo, es una hipótesis de trabajo. Digamos, Alejandro Magno atraviesa Oriente, se va orientalizando cada vez más, sus ejércitos se convierten progresivamente en ejércitos hechos de persas, árabes, etcétera, olvida su propia lengua y en algún momento, concibiendo el deseo de que le narren historias de Oriente, se convierte en Sherezade él mismo. Él mismo. Exactamente, no es que se Magno. feminiza, sino que es el sujeto que paga a quienes cuentan las historias y se convierte él en Sherezade, porque es el productor de las historias. Sí. Y en el primer cuento, que se llama La noche de Shahryar, lo que cuento es la historia de amor entre Shahryar y Sherezade. Sherezade desaparece luego de una escena sexual bastante intensa, escapa, y lo que ocurre es la búsqueda de la mujer y del amor, es decir, la continuidad del relato amoroso por todos los puntos posibles del universo. Ese es el más extenso. Ese es el más también, extenso. sí. Y Después vienen Los Padres de Sherezade. después viene Los Padres de Sherezade, Sí. y después el que sería de alguna manera el más teórico, que se llama Problemas del exotismo, donde postulo que, ayudando un poquito en Borges, hay que decirlo, Borges en Los traductores de las Mil y una Noches propone casi que cada traducción de las Mil y una Noches es un libro distinto. Entonces yo extremo esa sospecha y postulo que el traductor francés es verdaderamente el inventor de las Mil y una Noches. Que lo que lo hay, reescribe al que lo gusto de reescribe- Occidente. Lo reescribe al gusto de Occidente, pero termina inventándolo. Y básicamente lo que a mí me interesa es que voy más allá de los encantos del exotismo para postular que el exotismo no es más que la forma civilizada de una política de exacción de los países invadidos. Digamos, es casi, diría, anacrónicamente un texto antiimperialista. Claro. ¿No? Si vos... Seguro. Hablas además de los museos europeos que tienen todas las exactamente. ruinas y las reliquias, ¿no? de Ujú. Oriente, etc. Exactamente. ¿Quién debe a quién y Claro. cómo? ¿No? Ujú. Así es. Ujú. Pero, ¿te interesó siempre, te atrajo las Mil y una Noches? ¿Cómo es? Porque a mí me llama siempre la atención. Goebbels de pronto aparece con esto. En el absoluto, bueno, la cantidad de temas que toca, pero hay temas, está el esoterismo, está la música. Sí. Bueno, uno diría, tenés un montón de intereses y además los desarrollás, ¿no? Claro, bueno, en el absoluto yo trabajaba como 4, diría, vertientes, unidas por la cuestión del legado. ¿Qué es una familia? ¿Cómo se constituye un legado? ¿Cómo se transforma un legado? La idea de la genialidad también. La idea de la genialidad. La idea de la genialidad sostiene por la vía del ego el espejo de la vanidad y evita la sospecha opuesta, que un genio puede ser también un idiota, ¿no? Digamos, Einstein en calzoncillos para su señora. Claro, por supuesto. Pero pero- además estos son genios que en un punto fracasan, ¿no es cierto? Exactamente, Y sí, ahí sí. es más interesante también. Fracasan porque sus apuestas, que son apuestas revolucionarias en el contexto de la época, momento. no son advertidas, digamos, no son populares. De ahí hay una especie de ética de la escritura. Hay que escribir para dar lo mejor de uno sin que Pretendiendo que eso eso le tenga una importe a los respuesta demás. claro.
Digamos, bueno. yo admiro a Fernández Díaz porque es un autor extraordinariamente bueno y además es un autor extraordinariamente popular. Él se lo propone, estuvo acá la semana pasada y lo dijo Y claramente. él Yo se me lo propone. propongo ser un autor popular. Exactamente. Y yo sé, a la inversa, admirando a Fernández Díaz, que cualquier cosa que yo haga está lejos de lo popular, aunque yo tome Los formas, elementos, sí, elementos del relato popular Sí. y simplemente los complique, los sofistique. Digamos, yo creo que soy un autor fuera de época también. Vos decís. Sí, completamente. Muy bien. De eso no tengo la menor duda. Pero bueno, cada cual tiene que estar dispuesto a pagar el precio. Asumir quién es, además, Exactamente. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Un sí. autor fuera de época. Ujú. Yo le decía antes de empezar a Daniel Goebel que ahora le dan este premio, le han dado este premio tan importante de la Academia. Hay un montón de premios que nunca le dieron a Goebel. Esto lo digo yo, no lo dice él. O sea, le falta un reconocimiento que yo estoy segura le va a llegar, porque es uno de los autores más importantes que tenemos hoy, de tu generación, sin duda. Va por mí Hay lo que buenos digo. autores en mi Hay muy generación. buenos autores en tu generación y los puedo empezar a nombrar. Ujú. Alan Pauls es un excelente autor. Bueno, se me van a escapar, hay muchos. Hay muchos. Vicio, Sergio Vicio también Ujú. tiene libros Chitarroni, excelentes. Shakespeare, Martín de Chitarroni. Sánchez. Bueno, son un Son montón. varios, sí. Pero bueno, Goebel tiene un lugar destacado dentro de esa generación, sin lugar a dudas. Y con la novela El Absoluto, el año pasado terminó de demostrar por si hacía falta, ¿no? Espero, así mi mamá se queda contenta. ¿No es cierto? Todos en el fondo queremos ser reconocidos. Sí, Sí. depende de qué condiciones. Sí, Sí, claro, sí, sí. que estamos dispuestos a hacer para eso, pero Ujú. digo, Sí. cuando el reconocimiento viene, hace Ujú. bien. Sí, sí. Había un epígrafe de una vieja revista literaria, ya no me acuerdo si se llamaba El Escarabajo de Oro o El Ornitorrinco, de Abelardo Castillo. Abelardo Castillo. Y la cita era: di tu palabra y rómpete. Es decir, después no importa más nada. Por supuesto, uno está lleno de ambiciones y deseos, pero, Somos humanos todos. pero en el fondo, Abelardo Castillo incluido, todos. sí, pero en el fondo lo que importa es el sacrificio por la obra. Sin duda, ¿no? sin duda. Sin duda, lo Ujú. que importa es la obra y lo que queda es la obra. Sí. Pero si hay reconocimiento, mejor, digo. Señores, 3 visiones de las 1001 noches. Para seguir leyendo a Daniel Goebel, por supuesto, El Absoluto, de la que hoy hablamos tanto, se sigue consiguiendo, por Sí, por supuesto, y la supuesto. seguimos recomendando. Gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. Nos vamos a un corte, ya volvemos, no se vayan.